A continuación, Salud Femenina. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del doctor Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina. Amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de su programa Salud Femenina. Les saluda Antonio Rojas, médico ginecólogo. El día de hoy tengo el agrado de conversar con ustedes acerca de un tema muy importante en las mujeres, que es la menopausia y el climaterio. Lo que es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es un trastorno, es una etapa normal, natural, fisiológica de la mujer, que abarca un montón de sintomatologías y que puede traer muchísimas repercusiones en su día a día, en su calidad de vida, y es por eso justamente que vamos a hablar hoy día acerca de muchos tips y muchos consejos para que podamos solventarlos poco a poco. Vamos a comenzar hablando de definiciones. ¿Qué es la menopausia? La menopausia muchas veces se confunde con el climaterio. Por eso es muy importante tener una división entre estas dos definiciones. La menopausia es cuando la mujer cesa sus menstruaciones, es decir, ya no presenta menstruaciones en un lapso de tiempo de 12 meses. Cuando la paciente tiene irregularidades en el ciclo y todavía no se han visto estos cesos de las menstruaciones durante más de 12 meses, todavía se encuentra en climaterio, que ya vamos a hablar más adelante. Entonces, menopausia, fácil y sencillo. Desde la última menstruación tiene que haber pasado un año para que hablemos que la paciente entró en esta etapa. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es lo que las pacientes muchas veces tienen sintomatologías. Es un periodo alrededor de esta menopausia. Es un periodo en el que la paciente puede tener muchísimos síntomas, como son calores, bochornos, malestar, depresión, alteraciones en su ánimo, alteraciones en su fisiología del cuerpo, alteraciones en su día a día. Entonces, el climaterio es justamente cuando los estrógenos, que son producidos por un órgano importantísimo de la mujer, que son los ovarios, se han visto disminuidos. Y este aporte de estrógenos a todo el cuerpo se genera muchísimos trastornos y sintomatologías que vamos a ir hablando poco a poco. En la primera imagen que vamos a ver el día de hoy, vemos uno de los síntomas más comunes, que es justamente estos trastornos de la termorregulación en la mujer. ¿Qué significa estos trastornos de la termorregulación? Es cuando la paciente está en un clima bastante cómodo para todo el resto de la gente que se encuentra en esta habitación y la paciente tiene calores extremos. Y por lo general hemos escogido esta imagen porque es bastante común que las mujeres comiencen a usar estos abanicos para poder manejar este trastorno de la temperatura. En la imagen arriba vemos que en la noche, por lo general, vemos estos calores nocturnos que no le permiten dormir correctamente. Entonces, ¿qué significa este trastorno de la termorregulación? Como habíamos hablado ahorita, este aporte de estrógenos en el cuerpo nos produce una alteración en el manejo normal de la temperatura, en el manejo de los poros de la piel. Entonces, la paciente en las noches tiene unas alteraciones en su temperatura terribles que no le permiten conciliar el sueño, que se destapa y tiene muchísimo calor, se vuelve a tapar porque tiene frío y hay unos cambios importantes en esta temperatura. Entonces, este es uno de los principales síntomas que más adelante vamos a conversar cómo los podremos solventar. Tenemos en la siguiente imagen otro trastorno importante, es justamente cambios importantes en el ánimo, en el estado de ánimo, en el estado general de la mujer. Comienza a tener problemas maritales, porque los hombres en esta etapa de la paciente
Tenemos que ser muy tolerantes. Tenemos que ser muy tolerantes, la mujer también tiene que ser muy flexible, pero es difícil porque no lo puede controlar, no depende de ella. Es un tema hormonal el que está enfrentando. Entonces, esto puede traer consecuencias a nivel familia. Es por eso que yo siempre converso con mis pacientes, y es importante conversar también con los familiares más allegados, que necesitan mucha comprensión. La paciente necesita tener mucha ayuda de parte de la familia para poder controlar estos cambios abruptos del estado de ánimo. Esto no se presenta en todas las pacientes, ¿sí? Pero es bastante frecuente encontrarlos en esta etapa de climaterio, ¿sí? En la siguiente imagen vamos a ver una imagen muy explicativa en la que vamos a ir hablando de cada una de estas. En la primera, en el lado izquierdo, vemos una urgencia urinaria. La paciente muchas veces no puede contener la orina, tiene trastornos en la diuresis. ¿Qué significa esto? La paciente está tranquilamente en una reunión conversando y de pronto tiene la urgencia de acudir al baño. Tiene que ir de manera abrupta porque si no se escapa la orina. Entonces tenemos trastornos de continencia, se le escapan. Tenemos trastornos de dolor, presentan disuria. ¿Qué significa eso? Dolor al realizar la micción. Y en la imagen siguiente vemos una imagen muy explicativa. Esta imagen es una maravilla. Es una imagen con una analogía de la naturaleza, en la que vemos que en el lado izquierdo vemos el tracto genital femenino regado por líquido. El líquido está proveniendo de los ovarios. Entonces es cuando la paciente está en una etapa normal, en una etapa joven, y está en una paciente fértil, donde vemos que el ambiente es bastante agradable. En el lado derecho, en cambio, vemos esta etapa de climaterio. Ya no vemos un bosque sobre, ¿no es cierto? Vemos una zona árida, una zona seca, una zona sin aporte de líquido. Entonces esta analogía es muy importante para que ustedes recuerden qué es lo que le pasa a la mujer en esta etapa. El ovario deja de funcionar, deja de proveer la vida hacia toda esta región genital y a su vez a la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no es cierto? Esa imagen me parece muy explicativa y muy buena como para tomarla de referencia. Entonces, los ovarios dejan de funcionar y genera esta irritación a toda la zona genital. Hay una resequedad. La paciente muchas veces nos refiere que tiene molestias al tener relaciones sexuales por una resequedad que se genera en la zona. Tiene molestias por lo que habíamos conversado ahora en el tema urinario. Entonces, esta imagen es muy buena como para grabarnos. En la siguiente imagen vemos la paciente tocándose el seno. Esto es porque en la etapa de climaterio y de menopausia, al no haber un aporte estrogénico, aumenta el riesgo de que nuestras pacientes hagan un cáncer de seno. Como habíamos hablado en la entrega anterior, la paciente que está en menopausia tiene que tener un control rutinario de una vez al año hacerse chequeos con su médico ginecólogo y sin lugar a dudas tiene que hacerse una mamografía. Entonces, en etapa de menopausia y climaterio, la paciente tiene que acudir a su médico para tener controles sobre el seno, ¿sí? En la imagen de abajo a la izquierda vemos una paciente que no puede dormir. Uno de los trastornos importantes es el trastorno del sueño, el insomnio, el no poder conciliar el sueño, el despertarse a las 3 de la mañana, como habíamos hablado, con calores, o simplemente ella no puede dormir. Esto justamente es por este trastorno hormonal que se genera en esta etapa de la paciente. Y por último vemos en el lado derecho inferior hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? ¿Por qué se genera esta hipertensión? Al haber este trastorno hormonal con un descenso de los estrógenos, vamos a encontrar que las pacientes pueden generar trastornos metabólicos y entre estos la elevación de la presión arterial. Entonces, ¿eso qué significa todo lo que hemos hablado en estos momentos? Que la paciente en estado de climaterio y menopausia tiene que tener un control periódico con su médico. Primero, tiene que saber transmitir toda la sintomatología que tiene para que su médico pueda ayudarla a solventar cada vez más estos síntomas, ¿sí? El médico tiene que hacer un buen estudio general de la paciente para poder elegir correctamente la terapia que va a usar. Los médicos muchas veces abusamos del tema hormonal y usamos una terapia de restitución.
aportando hormonas exógenas, pero que no es muy recomendable en pacientes que han tenido antecedentes de cáncer de seno en su familia o antecedentes de cáncer en la misma paciente. Entonces, esto, como les decía, tiene que ser transmitido al médico correctamente para que el médico pueda ayudarles de la mejor manera. Existen muchos tipos de terapias y hay que saber elegir para nuestra paciente cuál es el mejor de ellos. Dar hormonas siempre es lo más fácil, pero es lo que más tenemos que evitar como médicos, porque las consecuencias del uso exógeno de hormonas no son positivas en determinadas pacientes. Tenemos también aportes hormonales naturales, como son los fitoestrógenos y el que tu médico vaya a elegir. Lo que yo siempre les comunico a mis pacientes es que es importante que nunca salgas con dudas después de la consulta. Estas dudas te van a llevar a que tú puedas leer en internet y no puedas discernir esta información, y cometemos errores muchas veces. No dejarnos llevar de los consejos que nos dan otras pacientes, amigas, familiares, sino poder llevar correctamente con tu médico. En la siguiente imagen vamos a hablar sobre la osteoporosis, que es una de las consecuencias patológicas de esta enfermedad, de este proceso de la mujer, que es el climaterio. Entonces, vemos en una imagen bastante explicativa qué es lo que va sucediendo. En una paciente joven la columna está muy recta, en una paciente adulta joven vemos que todavía tenemos una curvatura fisiológica normal de la columna, y mientras va pasando el tiempo, estos trastornos a nivel de los huesos se van presentando cada vez en una forma mayor. Entonces, la osteoporosis, vamos a hablar específicamente sobre esta patología que se genera por el climaterio y por la menopausia. Entonces, hay un trastorno importante que vamos a ir viendo en nuestras pacientes cuando ya no hay el aporte de estrógenos que hemos estado hablando durante toda la presentación, que afectan directamente a los huesos. Esta patología hay que observarla desde los 40 años en adelante, ¿sí? Se lo hace a través de una densitometría ósea que tu médico te la va a solicitar, y dependiendo de qué es lo que vamos a encontrar, como vemos en la imagen, podemos encontrar un hueso sano en una paciente que todavía no ha tenido trastornos a nivel del hueso. Este hueso sano es un hueso compacto, es un hueso firme, es un hueso duro que no va a tener ningún problema. Pero cuando ya no tenemos este aporte de estrógeno que nos va a ayudar a transportar el calcio para el ingreso del mismo al hueso, vamos a encontrarnos con este trastorno. Como vemos en la imagen derecha, vemos que la estructura del hueso se ha visto separada, distendida, y esto nos va a generar un problema. ¿Cuál es el problema que nuestra paciente va a enfrentar en estos momentos? Es el riesgo de fractura. Esta fractura es bastante común en pacientes en estado de climaterio y menopausia que no ha sido tratada. Entonces, tu médico lo que tiene que hacer es hacer una valoración general, una valoración global. Yo siempre les digo a mis pacientes que el ginecólogo tiene que ser el médico que más les conoce, y para eso tiene que tener toda la información, hacer una historia clínica muy detallada y completa. En esta información lo que vamos a hacer es justamente encontrar el tratamiento idóneo para nuestros pacientes. Entonces, en este trastorno del hueso hay que ser muy objetivos y saberlos tratar a tiempo, ¿sí? Estas valoraciones tienen que ser hechas independientemente, individualizado en cada paciente. No se le puede hacer de rutina a todas las pacientes, porque a veces tenemos una mineralización del hueso correcta, entonces no hay la necesidad de repetir este examen año a año. Pero si es que nuestro paciente sí tiene un trastorno que nos va a llevar a una consecuencia como es la osteoporosis, por ejemplo, si es que yo encuentro a una paciente joven de unos 44 años una osteopenia, que es decir, una preosteoporosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar con un tratamiento, con un aporte y un consejo nutricional en nuestra paciente. La paciente en climaterio que va a llegar a menopausia tiene que tener una dieta muy saludable, que tenga muchísimo contenido de calcio,
y si es que el caso lo amerita, en pacientes ya en menopausia se sugiere un aporte de calcio aparte, exógeno con tabletas, con una dosis de 1200 día. Entonces eso tu médico sabrá escoger dependiendo del caso. Entonces nosotros al ver que una paciente ya está entrando en un proceso de pérdida de calcio a nivel del hueso, lo que tenemos que hacer es dar este aporte exógeno y si es que es necesario tratarlo. Con el advenimiento de la tecnología y de los estudios se ha logrado desarrollar en los últimos años una nueva molécula que nos ayuda muchísimo en pacientes que ya han llegado a la osteoporosis. Eso justamente tiene que ser guiado por tu médico para que seas administrada. Esta medicación es una medicación que a nivel mundial ha creado una revolución en el tratamiento de la osteoporosis porque logra mejorar el estado de la osteoporosis. Hasta hace pocos años nosotros solo teníamos medicación que podía impedir que el hueso empeore su estado, pero no lo mejoraba. Con esta medicación ahora ya podemos mejorar el estado del nivel de calcio y osificación a nivel de los huesos. Entonces, como hemos conversado, es importante que tu médico sepa individualizar tu caso y poder manejarlo. Entonces, en conclusiones del climaterio menopausia. Climaterio es toda esta etapa alrededor del cese completo de las menstruaciones. Podemos encontrar alteraciones en el ciclo menstrual, muchos síntomas vasomotores. ¿Qué significa eso? Cuando la paciente tiene bochornos, calores, incontinencia urinaria, trastornos de resequedad vaginal, trastornos del sueño, como es el levantarse en la noche con calor, trastornos del ánimo. Entonces, todo lo que hemos conversado es climaterio y la menopausia se da desde el cese completo de las menstruaciones, ¿sí? Cuando las pacientes tienen estos problemas a nivel familiares por trastornos del ánimo, nos llevan a tener un trastorno sexual también. Estos trastornos sexuales nos llevan a una resequedad vaginal y estos trastornos tienen que ser tratados también por tu médico con aporte exógeno de medicación, que sí son controlables y con eso tu calidad de vida va a mejorar. Entonces, acudan a su médico, háganse sus controles de rutina y así su calidad de vida cada vez se va a ver mejorada. Es todo lo que podemos decir el día de hoy en base al climaterio y menopausia. Nos veremos la próxima semana en una nueva entrega. Ha sido un gusto. Que estén muy bien, amigos televidentes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Femenina, un segmento dirigido a la salud de la mujer con temas de actualidad y la conducción del Dr. Antonio Rojas Vergara. Salud Femenina,